Bueno, ya voy a comenzar. Profesor, con compañeros todos, siguiendo con las exposiciones del grupo 3, hoy voy a hablarles acerca del teorema de dualidad. Cuando nosotros trabajamos con conjuntos convexos, de pronto se nos ocurriría o nos preguntaríamos qué forma o de qué maneras podríamos nosotros aproximarnos a través de rectas, planos, segmentos al conjunto convexo en estudio. Si nosotros observamos, por ejemplo, en la naturaleza, en este caso, en la playa, esas son piedras de playa, y las comparamos con las del río, nosotros podríamos notar, por ejemplo, que en el caso de las piedras de playa, las piedras tienden a tener una forma de un conjunto convexo, ¿no? Obviamente cerrado, acotado. Dicho de otro modo, es más ovalado, son más bonitas, como más lisas. Y en cambio, en contraparte, las del río suelen ser más puntiagudas, una forma no tan lisa, ¿no? Y eso tiene una explicación. Lo que sucede es que las corrientes del mar suelen ser más violentas, a diferencia de las del río, que son más suaves. Y si nosotros, digamos, nos ponemos a imaginarnos, vamos a ver si esto funciona. Si nosotros tenemos, al final del día, las piedras son pedazos de roca, ¿no? Entonces, inicialmente la roca se desprende o se parte, tiene una forma, cualquier forma, y en el caso, ¿no? Las corrientes del mar, imaginémonos, ¿no? Que las corrientes del mar como líneas rectas que pasan y a través de billones de años y de un proceso iterativo de golpes, ¿no? Las corrientes del mar pasan por aquí, por la piedra, de pronto otra corriente de agua pasa por aquí y empieza a darle forma a este pedazo de roca. Este proceso, como ya decía, se repite billones de años. En el mar, en el caso de las piedras de la playa, este proceso va a ser mucho más rápido que el del río, ya que las corrientes del mar suelen ser más violentas que las del río, ¿no? Que son más suaves. Entonces, digamos que aquí tender a la forma, como nosotros, o sea, como les había mostrado en las fotos, a esta forma, esta evolución sucede un poquito más rápido, pero igual sigue siendo un proceso lento que demora millones de años. Cuando uno observa estos fenómenos, uno podría preguntarse, por ejemplo, cuando tenemos un conjunto convexo cualquiera, cerrado, si será posible a través de rectas, ¿no? Rectas que pasan por aquí de pronto, ¿no? Si podríamos acercarnos un poco a la forma de ese conjunto. Entonces, vamos a ver ahora diferentes formas de aproximarnos justamente a los conjuntos convexos. Creo que eso me estoy adelantando. Vamos a regresar a la presentación. Pero antes de eso, vamos a recordar dos conceptos que los había explicado ya en la exposición 3, si mal no recuerdo, cuando hablé de polítopos, poliedros, el concepto de hiperplano y semiespacio, ¿no? Un hiperplano es el conjunto de puntos que resuelve esta ecuación. Me acuerdo que en esa exposición yo había mencionado en particular, ¿no? Por ejemplo, estamos en dimensión 1, el hiperplano sería un punto, ¿no? O sea, y este sería el hiperplano que genera dos semiespacios, ¿no? El primer semiespacio, que sería el rayo que se va hacia la derecha, y este otro semiespacio, que es el rayo que se va hacia la izquierda, ¿no? Si nosotros tenemos un plano, entonces
y por aquí pasa un hiperplano. Entonces, esto genera dos semiespacios, ¿no? Eh, y, bien, entonces con esos dos conceptos vamos a pasar a esta figura de acá. Ya decía que hay dos formas de aproximarnos a los conjuntos convexos. Uno es de manera interna, digamos, o sea, interior, que es a través de, aquí en la figura, ¿no? A es convexo, es acotado, es cerrado, y nos tratamos de acercarnos a él a través de, en este caso, la envoltura convexa de un conjunto finito de puntos, ¿no? Estos son 7 puntos. De hecho, a esta aproximación que se da de manera interna también se le llama aproximación primal. En la siguiente figura vamos a ver otra forma diferente, que es a través de manera externa, que es a través de la intersección de, y justamente por eso es que mencioné la definición de hiperplano y semiespacio. De manera externa va a ser a través de la intersección de semiespacios que contienen al conjunto en cuestión, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el semiespacio. En realidad, este es el hiperplano, y esto genera dos semiespacios, ¿no? Entonces, H5 va a ser el semiespacio que contiene A, ¿no? De la intersección de esos semiespacios es que nos vamos a tratar de aproximar a, y de aquí ya viene una intuición natural, o de repente no tan natural, ¿no? Que uno podría decirse, y será verdad que un conjunto convexo, cerrado y acotado puede escribirse como la intersección de semi-espacios que lo contienen, ¿no? Bueno, la respuesta a esa pregunta es sí, y de hecho es un teorema, que lo vamos a ver después. Pero antes, bueno, aquí hay una siguiente figura que ilustra las dos aproximaciones en un solo dibujo, ¿no? La externa y la aproximación interna. Envoltura convexa y intersección de semiespacios. Y antes de hablar del teorema que hace un ratito acabo de mencionar, el teorema de dualidad, hay que señalar un resultado, de hecho, demostrando este resultado, el trabajo para demostrar el teorema de dual ya va a ser mucho más fácil. No es el teorema de Weierstrass, el teorema de Weierstrass lo vamos a usar para, de hecho, demostrar el siguiente. Recordando, ¿no? El teorema de Weierstrass establece que un conjunto cerrado, no vacío y acotado, y con una función continua, sobre ese conjunto, alcanza un mínimo. O sea, tiene un mínimo. Entonces, ahora sí, vamos a usar este resultado para demostrar el teorema dual, que todavía no lo he dicho, ¿no? Porque más o menos creo que sí lo dije sobre la intersección de problemas. Creo que sí lo mencioné. El teorema del hiperplano separador, y ya después voy a hacer una interpretación geométrica de este enunciado, establece que, dado un conjunto cerrado, no vacío ni convexo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Acá nos habían dado cerrado, vacío y acotado. Acá es cerrado, no vacío y convexo. Entonces, ok, de repente para usar el anterior tendríamos que construir un nuevo conjunto, ¿no? Que sea cerrado, vacío y acotado. Bueno, también nos dan un punto que va a ser ajeno, o externo, perdón, al conjunto C. Y lo que dice este enunciado es que va a existir un A diferente del vector nulo y un B en los reales, en el que se va a cumplir esto, ¿no? Esta condición. Pues bien, a ver, vamos a la demostración. Primero, para
nosotros queremos colgarnos del teorema de Weierstrass, ¿no? Y para ello vamos a definir una función que es continua sobre este conjunto. ¿Qué más teníamos? Nosotros queríamos, nos interesa que este conjunto que nosotros así construimos, es convexo. ¿Cuál era? Claro, es acotado, perdón, acotado, cerrado y no vacío, ¿no? Entonces, bueno, hay que demostrar, ¿no?, que este conjunto en principio no es vacío desde el hecho de que hemos partido de que C es no vacío, ¿no? Esta es la hipótesis del teorema. Entonces, va a existir un Q, y el Q, ese Q justamente que nosotros elegimos de manera arbitraria, ya que C es distinto del vacío, justo también va a estar dentro de C', ¿verdad? ¿Bueno? Verifica, bueno. Bien. ¿Es acotado? Bueno, hay que demostrar que es acotado. A ver, vamos a... ¿Dónde sacamos la pizarrita? Y aquí está. Ya, entonces, vamos a... Ok, nos interesa demostrar que este conjunto sea acotado. Entonces, nosotros en principio tenemos que, X, esto es por propiedad, ¿no? Menos Y, esto es menor o igual que X menos Y, y esto es igual a Y menos X. Bien, si nosotros pasamos, como nos interesa a nosotros acotar justo los X, entonces este Y lo vamos a pasar a sumar al otro lado, entonces tendremos X es menor que Y menos X más Y. Bueno, nos ha quedado algo que está en función de X todavía. Podemos, por ejemplo, tomar este dato de acá, ¿no? Que el módulo o la distancia de Q menos Y, o de Q con Y, es menor o mayor o igual que la distancia que tienen Q y X. Entonces, si nosotros, por ejemplo, a esto de aquí le agregamos Y a cada lado, X menos Y, esto nos serviría, a ver, X Q menos Y más Y', perdón, Y es mayor o igual que Q menos X más Y. Ok, todavía no he llegado a lo que quería. X menos Y. Ok. A ver, primero, nosotros por este dato de acá, ¿qué tendríamos? Tendríamos que X menos Y es menor que Q menos Y, ¿no? Ahora, el Y más, esto es igual a Y menos X. Ahora sí, acá sí será lo que tendríamos. Sería Q menos Y más Y. Y ahora sí, ¿no? Justamente esto de aquí estaría acotado por esto, entonces X estaría acotado por el Y más Q menos Y.
Y ahora sí, este y es fijo, y el Q menos y también es fijo. Entonces, esta sí sería una cota, una buena cota para el conjunto C. Entonces, ok, C' es acotado. El otro que queda averiguar es si ese conjunto es cerrado, ¿no? Porque eso es la tercera condición para poder usar ballesta. A ver, primero vamos a tomar una sucesión, entonces, ¿no? De puntos en C', ¿verdad? Que además esto aquí, por la definición de C', eso está contenido en C. Luego, vamos a decir que tomando una sucesión convergente, o sea, quiere decir que xn tiende a un elemento. Si nosotros probamos que x pertenece a C', ya está, ¿no? Pero de todas maneras nosotros ya sabemos que al ser C cerrado, ese X pertenece a C, ¿no? En principio sabemos eso. Ahora bien, como xn es una sucesión convergente y tenemos que, a ver, q menos xn tendería a q menos x, porque porque esa función es continua. Entonces cumple esto, y de hecho también la función distancia también es continua, entonces debería cumplir esto. Entonces hemos conseguido nosotros una sucesión de puntos eh, en los reales que convergen a este punto de acá, ¿no? Entonces, por la definición de límite o de sucesión, de límite de una sucesión, pues tendríamos que para todo epsilon mayor que 0 va a existir un n pertenece a de los positivos, tal que sería el valor absoluto, porque estamos en una sucesión en los reales, de q menos xn menos el q menos x, todo esto es menor que epsilon, ¿no? Y esto de aquí podríamos nosotros decir que es igual también al módulo, al valor absoluto del módulo de q menos xn. Perdón, quiero golpearlo porque esto me va a servir. Menos, simplemente estoy intercambiando q menos xn módulo, esto es menor que epsilon. Bien. Luego, tendríamos todo esto de acá, toda esta expresión de acá es menor, o mayor igual, perdón, que q menos x menos q menos x sub n, y por lo tanto, como es menor a todo esto, va a ser menor que esto también, menor que epsilon. Y bueno, esto es para todo n que sea mayor o igual que n, ¿no? Ya, ahora tendríamos q menos x módulo es menor que epsilon más q menos xn. Y si nosotros mandamos al epsilon hacia 0, tendríamos que q menos x módulo. Esto en principio, a los x sub n, como pertenecen a C', todos estos son menores, a ver por la definición, que esta la dejé por acá, creo. Todos esos son menores que q menos y, ¿no? Entonces, esto de aquí sería, a ver si es que el mouse no me falla. Ok, ¿dónde está? Acá, ahí está. Listo. Entonces, esto es menor
menor que sería el, vamos a decir, epsilon más el Q menos Y. Ahora sí, ¿no? Si nosotros mandamos el epsilon hacia cero, entonces tendríamos que Q menos X es menor que Q menos Y. Y justamente es lo que queríamos porque con esto ya tendríamos por seguro que el X pertenece al C', ¿no? Ya. Menor igual. Perdón, profesor. Menor igual. A ver, ¿en dónde perdí el menor igual? Epsilon. Cuando el épsilon tiende a cero es menor igual. Ah, sí, correcto, correcto. Aquí está. Ya está. Entonces, bien. Ahora, ¿qué más? Volviendo al hilo. Ok, entonces C es cerrado, acotado y no vacío. Ya podemos aplicar el Weierstrass. Entonces quiere decir que va a existir un minimizador de F, ¿no? Lo vamos a llamar ese minimizador Z. Notar que para cualquier X que pertenece a diferencia entre C y C', cumple esto. A ver, vamos a regresar a uno donde pueda hacer gráficas. Y vamos a ir por acá. A ver, ojalá que... Listo. Ok, nosotros, para empezar, si este X pertenece a esa diferencia, o sea, pertenece a C, pero no en C', entonces querría decir que Q menos Y, Q menos Y es menor que Q menos X. Entonces, si nosotros acá lo multiplicamos por, bueno, le vamos al cuadrado, sigue cumpliéndose. Luego le ponemos un medio por acá, sigue conservando la desigualdad. Y justo toda esta parte de acá sería F de Q, ¿no? Eso sería F de Q. F de Q, que sería menor que, y toda esta parte de acá sería F de X, ¿verdad? Entonces, esto es F de X. Ahora, como tenemos esta parte de acá, pero ahora, como Q es un elemento que está tanto en C como también está aquí en C', entonces quiere decir que FZ debe ser menor o igual que F de Q, ya que Z es minimizador de C', ¿no? Ok, entonces acá nos damos cuenta de que Z no solamente minimiza a C', sino que también minimiza a todo C, ¿no? Podemos hablar de que minimiza a todo C. Ahora vamos a definir un vector A, otra vez, ok, un vector A que va a ser la diferencia entre el elemento que no pertenece al conjunto menos el elemento que minimiza todo C. Y así definido, ese A es diferente del vacío, perdón, diferente del vacío, diferente del vector nulo, porque para empezar, Y está fuera de C, y en cambio Z sí lo está, ¿no? Ya, entonces, diferente del vector nulo. Y vamos a definir B de esta forma. Y así definido, vamos a tener esto, ¿no? Recordamos que esto, como A es un vector en Rn, ¿no? Entonces A transpuesta por A, en realidad va a ser A, la distancia, o mejor dicho, la medida de A al cuadrado. Entonces, esto simplemente es reemplazar el valor de A por Y menos Z, ¿verdad? Y esto es operaciones de matrices. Así que ya, aquí no hay problema. Entonces seguimos. Bueno, eso también son operaciones de matrices, no hay problema. Es álgebra pura, y acá reemplazamos directamente ya el B. Entonces, aquí hemos pasado, ya hemos concluido, hemos obtenido el hecho de que B es menor que esta parte de acá, ¿no? Esa es una de las, hecho de lo que queríamos, de las cosas que queríamos. Nos falta el otro resultado. Entonces, para el otro resultado, vamos a definir este
vector de aquí, bueno, en realidad es un conjunto de vectores, ¿no? Porque van a oscilar el lambda oscila entre 0 y 1. Como este conjunto C es convexo, todos estos elementos así definidos van a estar en C, ¿no? Ahora bien, hemos dicho de que Z minimiza F en C. Por lo tanto, debe cumplirse esto, ¿no? Y de aquí ya simplemente es reemplazar lo que aquí habíamos hecho. Y es, más que todo es hacer operaciones de, bueno, es álgebra, pasar a sumar, pasar a pi, y operaciones de transpuesta en vectores en Rn, ¿no? Sí, no hay mucho problema en estas cosas. Sí, es álgebra, no hay gran cosa. Y luego, ya, nosotros nos llevamos a este punto de acá. Y ahora, aquí hacemos también lo que hace un rato también había hecho, ¿no? Mandamos a lambda hacia el 0, porque lambda está entre 0 y 1, y, y obtendríamos que todo esto de acá sería 0, ¿no? Bueno, por eso es que esta parte de acá sería mayor o igual a 0, lo que implica esta expresión de acá, ¿no? Entonces, usando el hecho de que, ¿dónde está? Esta parte de acá. Entonces, tendríamos finalmente la consecuencia que queríamos, ¿no? Que B es mayor o igual que la transpuesta de A por X. Esto, en otras palabras, lo que nos está diciendo, de hecho, esto es un resultado que ya lo habíamos visto con el profesor Eric, el teorema 5.5 era, de hecho yo lo demostré en clase porque fue una exposición que me tocó. Ahorita hemos tomado un approach diferente, porque en esa demostración me acuerdo que se usó el concepto de proyección, pero bueno, lo que está diciendo es, si tenemos un conjunto, bueno, un conjunto A, que sea no vacío, acotado, convexo y cerrado. Bueno, creo que le he metido mucho, perdón, era acotado, cerrado y no vacío. Entonces, y ahí tenemos un punto externo al conjunto. Entonces, va a existir un hiperplano separador que va a separar este punto de este conjunto, ¿no? Y de hecho, la ecuación de este plano sería este H, vamos a llamarlo H, formado por el conjunto de puntos H, vamos a llamarlo, tal que, según el teorema que acabamos de demostrar, sería el A transpuesta por H es igual a, creo que era B, claro, B. Esa sería la ecuación de ese hiperplano separador, ¿no? Este es el I, y, no, y bueno, en el teorema creo que esto lo habíamos llamado C. Bueno, ¿y para qué nos sirve esto? De hecho, esto nos va a servir para demostrar el siguiente resultado. Y es un teorema, bueno, es un teorema bastante fuerte en realidad, ¿no? Vamos a regresar. Y ahí viene el teorema, ahí está, de lo que hablaba, ¿no? Si tenemos un conjunto que es cerrado, no vacío y convexo, entonces esto puede expresarse como la intersección de semiespacios cerrados que lo contienen, ¿no? De hecho, este teorema nos permite hablar de una aproximación exterior, ¿verdad? Este es el fundamento. Bien, entonces vamos a pasar a demostrar esa parte de ahí. Como ya había indicado, gracias al teorema del hiperplano separador, ay, este nuevo mouse me hace un lío. A ver, vamos a ver. Ok. A ver, ahí está rajando en el chat. A ver, vamos a ver. ¿Todo bien? ¿Dónde está? Ok, profesor. Ya.
Vamos a ver. Tenemos, nosotros queremos demostrar que cualquier conjunto cerrado, no vacío y convexo puede expresarse, vamos a tomar un C que está incluido en Rn, y este conjunto puede expresarse como la intersección de semiespacios cerrados. A ver, vamos a denotar los semiespacios como S, y a ese conjunto de semiespacios que contienen a C lo vamos a denotar como P. Entonces, al final P va a ser el conjunto de, bueno, lo vamos a llamar otra vez S, tal que S es semiespacio, y tal que S contiene al conjunto C, ¿no? Ya, entonces debemos demostrar esto acá. Bien, lo primero, entonces vamos a ir a la primera inclusión, ¿no? Entonces vamos a suponer que vamos a tomar un X que pertenece a C. Entonces, como C está incluido en S, ¿verdad? Entonces, quiere decir que X pertenece a S para todo S que pertenece a P, ¿no? Y eso ya nos da la inclusión directa, pues, ¿no? Entonces, X pertenece a la intersección de S, tal que S pertenece a P. Ya. La primera es rápido, vamos a ir a la segunda inclusión. Vamos a tomar creo que lo vamos a hacer al otro lado mejor. Eso. A ver, vamos a tomar un X que pertenece a la intersección ahora, ¿verdad? De los semiespacios que contienen al conjunto C. Entonces C pertenece al P. Perdón por la bulla. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que, vamos a hacerlo por contradicción. Vamos a suponer que nosotros queremos demostrar que X pertenece a C. Entonces vamos a suponer de que X no pertenece a C. Ahora, justamente por el teorema del hiperplano separador, el teorema que acabamos de mostrar, tenemos un conjunto C, tendríamos un punto externo C, X, y no pertenece a C. Entonces, quiere decir que por acá va a haber un hiperplano que separa C de X, ¿no? Vamos a llamarlo, a esto lo vamos a llamar H. Ya. Entonces, quiere decir que va a existir un H, tal que H separa X de C, ¿no? Entonces, de hecho, este H, bueno, genera dos semiespacios, ¿no? Tendríamos el H, H, según la ecuación que acabamos de mostrar, creo que sí, este es H menos, y este sería el H más. Entonces, el H menos es un semiespacio que contiene a C. Entonces, primero, acá de esto tenemos que X no pertenece a H', pues, ¿no? X no pertenece a H'. H negativo. Pero también nosotros tenemos que X pertenece a esto de acá. O sea, pertenece a la intersección de todos los semiespacios que contienen a C. Es decir, X debería, por esto de acá, debería pertenecer a H negativo, ¿no? Pero esto ya hemos visto que no es así. Entonces es como que está y no está, lo cual es una contradicción. Entonces acá se contradicimos, porque de aquí debería pasar que X pertenece al H negativo. Es una contradicción, entonces quiere decir que finalmente X pertenece a C. Bueno, y con esto ya hemos demostrado el teorema dual. De hecho, el libro lo menciona en la siguiente subsección,
de que habrán formas, y eso ya Axel, mis demás compañeros, van a, perdón, van a presentar otras equivalencias de este teorema, que es un teorema fuerte. Entonces, voy a dejarles ahora con Axel para que continúe con la exposición.